Por Bumper Dog Opa Loca. Repare su carrocería en tiempo récord con la mayor calidad y al mejor precio. 786-716-2154. Y estas cosas que estábamos conversando, Carla y yo, antes de irnos a la pausa, tenemos que conversarla con nuestros invitados, ¿verdad, Angola? Sí, claro que sí. ¿Le damos la bienvenida? Vamos, por favor. Vamos a darle la bienvenida al programa y es un placer. Ha estado con nosotros en otra oportunidad y me refiero a la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, una persona, una profesional de las leyes, del derecho en Venezuela, que nos obliga a consultarla por su experiencia y por su apego a la legalidad y a la democracia. Muchísimas gracias, doctora, por recibirnos y por compartir esta hora con la audiencia del Venezolano TV. No, nada de eso. Agradecida estoy yo por el interés de ustedes y por ser siempre tan consecuentes. Encantada de saludarles. Bueno, doctora, lo primero que queríamos saber, por supuesto que vamos a entrar a considerar el tema legal, bueno, pero esto creo que forma parte de todo, ¿no? De todo ese análisis. Esa resolución a la que llega esta mesa de diálogo, entre comillas, ¿qué impresión le dio cuando la escuchó? Muy mala porque es decepcionante en el sentido de que, como ya lo avisorábamos cuando comenzó este diálogo, que para decírtelo en las palabras que me lo dijo alguien muy allegado, me dijo así: cuando logramos que en el mundo se supiera que aquí había una dictadura, nos sentamos a dialogar con ellos. Así lo vimos y así ha sido, porque en este diálogo, como siempre desde el principio, nosotros tenemos poco que aportar, porque la lucha nuestra es por el ejercicio de nuestros derechos. Entonces vemos que en este diálogo se nos da como una conclusión, por ejemplo, que se va a respetar la autonomía o a reconocer la autonomía y las atribuciones de la Asamblea, que se le va a dar libertad a detenidos, a personas detenidas, no se dice presos políticos, que vamos a celebrar nuevas elecciones de los diputados de Amazonas cuando nosotros esa elección ya la ganamos y no tenemos por qué hacer eso, y que vamos a permitir, que vamos a obtener como un gran logro el canal humanitario, es decir, que nuestra gente tenga, nosotros incluidos, medicinas y alimentos. Entonces todo es tan de derecho, tan indiscutible, tan de la Constitución y tan de las leyes, que eso no cabe en un diálogo. Y el cambio dice que se mantiene como una meta la cuestión electoral. Pero la cuestión electoral, en este caso, era el revocatorio, que todos vimos como, yo dije siempre, que nació muerto, porque el gobierno, el régimen lo decretó así. Pero además de eso vimos las tácticas dilatorias del CNE, del Tribunal Supremo y hasta de los tribunales penales. Pero como si eso fuera poco, entonces se presenta este diálogo y el referéndum revocatorio hoy en día está enterrado, porque ahora sí es verdad que no hay chance ninguno de referéndum revocatorio. Entonces ellos ganaron, se sacaron el revocatorio de encima, para decirlo coloquialmente. Maduro ya no tiene juicio político y han ganado todo este tiempo, y la próxima reunión el 6 de diciembre. Mira, perdóname que te lo diga de esta manera, pero muchas gracias. Yo paso. Le voy a decir una cosa, aunque usted está en Venezuela sentada del otro lado de la mesa y yo estoy enfrente suyo como si estuviéramos jugando dominó, se trancó el juego, pues yo también paso. Yo quisiera preguntarle, mi querida doctora, es que la verdad que no sé ni siquiera cómo armarle el planteamiento, porque ha sido usted tan clara y tan lapidaria en su verdad. ¿Cómo explicarle a la gente que tenemos una serie de derechos, y ahora sí apegados a la Constitución, una serie de derechos constitucionales que esta gente había violado y le quedaba uno, que era el derecho a la participación, y lo violan, y eso ya, como usted ha dicho, sale al mundo entero? Los venezolanos no van a poder votar en el referéndum, y cuando sale nos sentamos a que ellos nos devuelvan nuestros derechos, pero nosotros tenemos que entregarles algo a cambio, y es quedarnos tranquilos. ¿Cómo explicarlo?
un derecho y entonces nosotros nos sentamos en una mesa de diálogo para que ellos nos lean o para leerles la Constitución o que ellos digan sí, es verdad, la Constitución dice eso, porque eso es lo único que se ha logrado. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Dónde están, vamos a decir lo que se habló al principio, de los gestos, por decirlo de alguna manera, que podían demostrar que hay una buena intención verdaderamente de llegar a un acuerdo, pero un acuerdo no de entrega, de ejercicio de los derechos, sino de convivencia democrática, porque vamos a estar claros, lo que nosotros queremos es un ejercicio de nuestros derechos en democracia. Aquí eso no existe porque no hay independencia de poderes. Aquí el CNE no dejó ni el Tribunal Supremo ni los tribunales penales utilizados por el régimen que el revocatorio se llevara a cabo. Entonces, después dicen no salimos ni con balas ni con votos. Mientras esto se está hablando, están poniendo a más personas presas, políticos presos. Hay que llamar las cosas por su nombre. Ni privados de libertad, ni detenidos, porque no es así. Son presos políticos, que es lo contrario a la existencia de una democracia. Entonces ya basta, señores, sencillamente ya basta. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿qué hacemos? Yo sí sé qué hacemos, pero no sé por qué lo ignoran. Nosotros tenemos en la Constitución la constituyente originaria. Señores, el juego se trancó, como tú lo dijiste antes. Cuando una asamblea se ve obligada a decir, ante el ataque permanente, porque no se puede nombrar de otra manera, de una sala constitucional anulándole sistemáticamente todas sus actuaciones, que no acata más esas decisiones, si el Tribunal Supremo no deja que la Asamblea trabaje y la Asamblea no acata las decisiones del Tribunal Supremo, el juego se terminó. Hay un conflicto de poderes. Esto se tiene que resolver. En Venezuela no hay instituciones. Es un país desinstitucionalizado. Entonces, para eso está la constituyente, para recuperar el Estado, para refundarlo. Y eso es muy fácil. La gente lo ve complicado, pero el revocatorio era más complicado. Necesitaba 20% de la firma del 20% de los registrados. Esta constituyente se hace con el 15%. La firma la recogemos nosotros, sin CNE, sin participación de las autoridades constituidas, porque hay que reconocer cuando las cosas llegaron al final. Nosotros tenemos esta constitución, que la tengo aquí. Hemos recorrido todos los recursos que esta constitución trae para resolver esos conflictos en degradé. Nosotros empezamos de menor a mayor. Empezamos con la enmienda, murió en el Tribunal Supremo. Luego viene la reforma, no se podía porque igual pasaba por el Tribunal Supremo, que es una herramienta del régimen contra la nueva mayoría en la Asamblea, que es democrática. Entonces, ¿qué quedaba? Referéndum revocatorio. Se pusieron en eso con toda su fuerza la oposición, y lo digo en tercera persona, se pusieron porque nunca formé parte de eso, porque no creí nunca que lo iban a permitir. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, porque eso es con participación de la autoridad constituida, vale decir, el régimen, con todas sus letras. El régimen, representado en el CNE, representado en el Tribunal Supremo, representado en los tribunales penales, no lo permitió. Hizo todo lo hemos visto. Y al final lo logró. Lo último fue este maravilloso regalo que hemos recibido los venezolanos del diálogo, que es absurdo, completamente absurdo. Entonces, después de eso, lo que queda es la constituyente. No hay más nada. Y la constituyente originaria, porque nosotros tenemos que hacerlo con nuestra gente, con el número, con la voluntad popular que dice que no quiere más esta dictadura, que 18 años es suficiente, que nosotros tenemos derecho a ejercer lo que la Constitución establece para recuperar las instituciones. En Venezuela no hay a quien acudir. Aquí no se puede ir a la Fiscalía General de la República porque obedece al Ejecutivo. No se puede ir al Tribunal Supremo de Justicia porque es una herramienta del régimen.
Si vas a los tribunales penales, pasa lo mismo. El que trata de pensar diferente y actuar de acuerdo con eso, va preso, no detenido, ni privado de libertad, ni ninguna de esas sutilezas y eufemismos. Son presos políticos. Leopoldo López hoy cumplió 1000 días preso. Mañana hay un acto en su apoyo. Allí estaré. Allí estaré porque hay que apoyarle. Porque él está preso por disentir. Y eso en una democracia no puede ser. Entonces, señores, si nosotros somos más, porque somos más, tenemos que hacerlo valer. Y justamente cuando lo estábamos haciendo valer, vino esta mesa, vinieron estos participantes, que yo me pregunto, con todo el respeto, es que el emisario del Vaticano, que es cristiano como nosotros, como yo concretamente, a él no le duele nuestra gente pasando hambre, muriéndose en los hospitales, muriéndose los niños de desnutrición. Es que él no ha visto, no ha volteado alrededor para saber que el hambre no espera y la enfermedad tampoco. ¿Y cómo va a decir con esa tranquilidad pasmosa? No, esto es un proceso lento. Y es tan lento que mira lo que pasó hoy y la próxima reunión es el 6 de diciembre, dentro de 3 semanas. Entonces yo quiero que alguien me diga, que alguien me explique de qué material estamos hechos para saber que se nos está muriendo la gente, que tenemos la fórmula para luchar contra eso y no lo hacemos. Doctora, tenemos que hacer la pausa, pero vamos a regresar y unos minutos más conversaremos con usted porque nos parece vital que esta posición sume como a la discusión, pero también a la reflexión que todos debemos hacer sobre el significado que tiene este momento y las decisiones o malas decisiones que se puedan tomar en este momento tan difícil del país. Regresamos luego de la pausa. El programa es presentado por OnTech, tecnología inteligente. www.ontechllc.com o llámanos al 305-517-3685. Daoro, la joyería más importante y exclusiva, ahora en Aventura. Visítanos en daoromiami.com. Nosotros continuamos, amigos, aquí en Aló, buenas noches. Nuestra invitada, la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Hemos estado hablando de esto que ha ocurrido, de esto que no entendemos, de esto que Gilberto Santa Rosa tituló en una canción, que alguien me diga, porque alguien nos debe decir. Tú le ibas a preguntar algo cuando nos fuimos a la pausa. Bueno, porque es que a uno lo que más le asombra, además del veredicto, de que ellos se hayan hecho eco de una resolución que parece más escrita por el gobierno que en conjunto, por las dos partes, lo que más le asombra a uno, además de eso que se escribió allí, es que no se le haya informado, una vez más, a toda la disidencia, a los sectores, además, profesionales, especializados en esta materia, por ejemplo, la electoral o la constitucional, como puede ser una mujer como usted. Ellos debieron haber tomado esa previsión, porque entonces Barrera Tisca dice que se ha improvisado, que parecen amateur, que más frente a un gobierno que se supone está débil, se tiene que actuar con pasos mucho más contundentes, no como si estuviéramos allí dudando en un momento en el que esto no está permitido, porque se supone que ya están las cartas echadas y la transición ha arrancado. Díganos usted de qué manera podría acercarse a ellos, ya que ellos no lo hicieron con alguien como usted. Sí, fíjate, y eso que tú mencionas es muy importante, eso de que yo me lo pregunto de esta manera, ¿en el nombre de quién? En el nombre de quién, y yo me lo he preguntado muchas veces, por ejemplo, y no quiero quedar como reiterativa, pero es un hecho, la Asamblea Nacional decidió dispensar al presidente de la República de los requisitos constitucionales para el ejercicio del cargo. Porque así fue. Maduro fue dispensado por la Asamblea del cumplimiento de los requisitos constitucionales para el ejercicio del cargo. ¿Y por qué te digo esto? Porque como tú bien dices, a nosotros no nos preguntaron. Si a nosotros, si al pueblo de Venezuela
le pregunta la Asamblea, ¿ustedes quieren que al presidente se le exija la prueba de que llena los requisitos para ser presidente? La respuesta habría sido abrumadoramente afirmativa. Entonces, de la misma forma, tal y como tú lo dices, van estos acuerdos, entonces se sientan allí y entonces se supone que hay una representación, o mejor dicho, una interpretación de la voluntad popular cuando estás allí. ¿Cómo va a ser posible que ellos no sepan que lo que nos interesa a nosotros es lo electoral? A lo que queremos nosotros es cambiar este gobierno. Nosotros no queremos más a Maduro en la presidencia. No queremos más esas cabezas de los poderes públicos. ¿Por qué? Porque lo han hecho pésimo. Pero además de que lo han hecho pésimo y Venezuela está quebrada, además han cometido muchos delitos. Hay corrupción, hay tortura, son delitos de lesa humanidad. Entonces, no es posible que tú digas, con esa tranquilidad pasmosa, se mantiene como una meta el asunto electoral. No es que se mantiene, es que si eso no es el primer ítem, digamos así, sobre la mesa, no hay diálogo posible. Porque nosotros lo que queremos es el ejercicio de la democracia a través de esos recursos electorales que son justamente lo que nos han impedido. Porque votar, solamente votar no es democracia. Nos la hemos pasado votando 18 años y no tenemos democracia. O sea, es poder ejercer todos nuestros derechos constitucionales. Y la alternabilidad en el ejercicio del poder es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una gente que dice que no se va a ir nunca de allí porque es una revolución. Bueno, pero resulta que el 80% de los venezolanos pensamos que no queremos revolución y que queremos que se vayan. Y para eso la Constitución tiene el referéndum revocatorio, por ejemplo, para un primer paso, que es el del presidente, que no lo resuelve todo, porque necesitamos la constituyente, porque se tiene que acabar la reelección presidencial indefinida, porque se tiene que establecer la doble vuelta electoral, porque tenemos que restablecer el Senado, porque tenemos que lograr que la descentralización sea efectiva y no sea el presidente el que administre todo el patrimonio público. Entonces, es incomprensible realmente la actitud. Y me viene siempre a la mente, aunque trato de sacármelo porque yo sé que es fuerte lo que digo, esa frase de Churchill que me impresionó mucho y la puse por tweet mucho tiempo, que fue que él dijo, si te humillas para evitar la guerra, tendrás humillación y tendrás guerra. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado haciendo? Yo creo que nos estamos humillando. Yo sí lo creo. Y yo digo las cosas por su nombre. Yo creo que esta mesa de diálogo es una humillación. Porque sentarse en una mesa de diálogo para que lo que recibas del otro lado sea, sí, vamos a respetar la autonomía de la Asamblea en el ejercicio de sus funciones. Vamos a ir a elegir de nuevo a estos diputados que ustedes tenían, que ya se los ganaron y nosotros se los desproclamamos. Vamos a, ¿cuál era el otro punto? A dejar que entren medicinas y alimentos para la población. Oye, tenemos que decirle gracias porque nos están perdonando la vida. Nos están dando el derecho a vivir. Nos van a acomodar el CNE, magistrada, también nos van a acomodar el CNE, lo van a convertir en un CNE equilibrado. Elección conjunta. ¿Qué es eso de elección conjunta? Los nuevos rectores, indudablemente, tendrán que ser de ascendencia democrática. ¿Por qué? No porque tenga que ser políticamente decidido, sino porque tenemos la mayoría. Somos la mayoría en la Asamblea, ¿sí o no? Ganamos los diputados del Amazonas, ¿sí o no? Así es como son las cosas. Lo demás no es diálogo, es abuso, sigue siendo despojo. Nosotros estamos ante el despojo del ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Si decidimos votar ese gran logro que teníamos, dolorosamente, con el esfuerzo de nuestra gente en la calle, con todo ese impulso tan grande y tan hermoso de las últimas actuaciones,
para sentarnos en una mesa, tiene que justificarse, tiene que recibirse algo a cambio. Si no, hay que dejar eso, porque no tiene sentido. Ahora, perdón, la interrumpo, doctora, pero entonces todo eso que usted propone, yo estoy seguro que muchos venezolanos que la están viendo dentro y fuera del país están de acuerdo. Incluso acá en el equipo de trabajo del programa, en una oportunidad yo les mostré una fotografía del celular donde habían capturado una comparación entre lo que era la enmienda y lo que era el revocatorio. Y decían, la enmienda no necesita la intervención del TCJ, no necesita ni siquiera la intervención del Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. Usted propone incluso algo mucho más allá, que es la constituyente originaria. Yo llegaba a la conclusión, hoy analizando todo, que el gobierno no solamente está ganando, sino que además ganó tiempo y puso a pelear la mesa. El que usted diga eso, de alguna manera, no va a ser tomado como una excusa para empezar a pelear dentro de la oposición. No, porque es que ahora están proponiendo una constituyente, no, porque es que nosotros proponemos esto, y comienzan a tirarse de los cabellos para ver cuál es la opción. O ustedes además, digo ustedes porque sé que hay un grupo de personas que junto a usted respaldan esta tesis, tienen una suerte de propuesta de decir incluso por qué camino nos vamos a meter para que ya nos metamos con la constituyente. Sí, fíjate, este asunto de la constituyente originaria no ha sido considerado, como tú bien lo estás señalando, hasta ahora, inexplicablemente. No entiendo por qué se centraron en el revocatorio únicamente cuando no eran excluyentes, y no lo son. Porque el revocatorio tiene una meta distinta a la de la constituyente. La meta del revocatorio, como su palabra lo indica, es quitar al presidente, revocarlo, cambiarlo a él, solamente a él. Mientras que la constituyente originaria nos permite recuperar nuestras instituciones. Ahora bien, se está haciendo un trabajo con el proyecto del doctor Colmenares Finol, que es el que escribió este proyecto País, de Venezuela reconciliada, además, y en ese proyecto poco a poco y paulatinamente se han ido sumando personas y organizaciones. Se ha hecho una divulgación en todo el país, hay juntas activadoras de la constituyente en todo el país, y yo creo que ya nos vamos aproximando a un logro en ese sentido, porque se están inclusive recogiendo firmas. Yo creo que cualquiera que nos esté oyendo o que nos esté viendo en este momento será capaz de entender que pasamos todos los recursos ya, y también yo creo que a la vista está que el revocatorio está muerto, porque para nadie es un secreto que un revocatorio el año que viene no sirve para nada, porque es el mismo presidente con otro nombre, el vicepresidente que ellos quieran escoger para el resto del periodo. Entonces eso ya no sirve. Lo lograron, el régimen lo logró. El revocatorio no se hizo en el 2016. Ese era el tercer recurso, el último que nos quedaba. Después de eso, la constituyente originaria. La gente suele decir, vamos al 350. La constituyente originaria está 347, 348 y 349, los tres artículos inmediatamente anteriores al 350. El 350 no está dicho en la Constitución cómo se hace. Se necesitan armas para hacerlo de una manera que no sea la constituyente originaria. La constituyente originaria sería la manera de, instrumentando ese recurso que es constitucional sin violencia, nosotros llegaríamos al pleno ejercicio de nuestros derechos democráticos. Esa es la explicación. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este rato. Lamentamos que sea para esta discusión, ojalá pudiera ser más productiva, pero siempre es valioso escucharla porque hay como, no sé si es conciencia y esta reflexión, no sé si nos hunde más, porque yo me siento como más perdida, pero al mismo tiempo sé que hay gente que está clara en lo que se podría hacer, ojalá sean escuchados, como todos esperaríamos que el liderazgo se asesore con la profundidad que debería en este tiempo, en este tránsito, bueno, con tantos obstáculos. Uno esperaría que ellos buscaran la mayor cantidad de
de consejos, de, no sé, de puntos de vista como para llevar adelante la toma de una decisión tan trascendental. Y por eso es que insistimos en tenerlas aquí, esas voces, para que por lo menos en este programa sean oídos. Muchas gracias, doctora. Animarte porque vamos a recoger la firma y vamos a lograrlo. Un abrazo. Gracias, Un doctora. Amén, besote. amén. Mire, Vamos a la pausa. se dijo antes. Vamos a la pausa. Recuerden que hoy está con nosotros la doctora María Trina Burgos. Vamos a hablar de las promesas migratorias del señor Donald Trump, nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Las irá a cumplir? Ya venimos.